al libro de Romanos, capítulo 8. Romanos 8, verso 1. ¿Estamos en Romano? ¿Algunos? Todos, ¿verdad? Bueno, leo en el verso 1. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a ¿qué? Sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley y del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y, a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Cuál es la diferencia entre una mente carnal y una mente espiritual? ¿Puede un cristiano tener una mente carnal? ¿Un nacido de nuevo? ¿Una persona que ha conocido al Señor en su vida? Bueno, antes que contestemos esas preguntas, vamos a primeramente preguntarnos qué significa la palabra carnal, ¿verdad? ¿Y qué significa la palabra espiritual? La palabra carnal significa lo que la Biblia le llama lo natural, ¿verdad? Lo que existe debajo del sol. En otras palabras, es todo aquello que es tangible o razonable, aquello que podemos entender debajo del sol, lo que le llama Eclesiastés. Salomón le dice todo aquello que está debajo del sol. Por ejemplo, cuando Dios obra en algo, le llamamos lo sobrenatural, ¿verdad? Sobrenatural, utilizando como base lo natural, aquello que es fuera de este mundo. Pero lo carnal es todo aquello que entendemos como seres humanos sin conocer a Cristo. Por ejemplo, Santiago utiliza los términos terrenal, animal, diabólico. Todo eso es terrenal. Una persona carnal no es únicamente aquella que peca al transgredir la ley, sino aquella que solamente piensa en las cosas terrenales. Una persona carnal a veces pensamos que es el que peca cuando miente o cuando roba o mata o etcétera. Pero una persona carnal es una persona que solamente tiene su mente fijada en las cosas terrenales. Y a veces confundimos eso con la vida cristiana porque eventualmente podemos pensar en cosas bíblicas. Bueno, existe una filosofía llamada materialismo, ¿verdad? Cuando pensamos en la palabra materialismo, inmediatamente la relacionamos con amor al dinero, ¿verdad? Materialista, una persona materialista, una persona que ama el dinero. Bueno, yo tengo dos definiciones que quiero compartir y la primera es la siguiente. La palabra materialismo en su primera definición significa doctrina filosófica que defiende como única sustancia la materia. La materia es lo que usted puede tocar y agarrar. Y que niega la espiritualidad y la inmortalidad del alma. En otras palabras, es todo aquello que usted puede ver, entender o tocar. Eso significa materialismo. En la definición número 2, dice lo siguiente, estoy definiendo materialismo, es la tendencia a dar, oigan bien, más importancia a los bienes materiales y al placer que al espíritu. Es cuando le damos más importancia a las cosas de la tierra, a la vida aquí ahora,
que a la vida espiritual. Si yo le preguntaría a ustedes qué es más importante, la vida carnal o la espiritual, no, ni tengo que hacer la pregunta, porque intelectualmente diríamos que la espiritual. Pero en vida, esa palabra es un poquito contradictoria, porque al decir que la espiritual es más importante, deberíamos de responder a eso que respondimos, ¿verdad? De que es más importante la espiritual. Pero no siempre es así. No siempre somos más espirituales que carnales. La pregunta que hice al inicio, ¿puede un cristiano ser carnal? Y no me estoy refiriendo, ¿verdad?, al hermano de México, ¿verdad? En México dicen así, ¿verdad? Carnal al hermano de sangre, ¿así es? O no me refiero a ese carnal. Me refiero al carnal que dice la Biblia, al que no es espiritual, al que no está ocupado en las cosas espirituales. ¿Cómo definimos a un cristiano carnal? Quiero dejarles saber que el texto de Romanos 8 que acabamos de leer, hay muchas doctrinas que dicen que un cristiano no puede ser carnal. Si es cristiano, tiene que ser obligatoriamente espiritual. Y conforme nosotros creemos en Casa de Oración y yo como pastor, sabemos que un cristiano sí puede andar en la carne. Eso lo creemos nosotros, pero hay muchas doctrinas que dicen que no. Bueno, mi pregunta que yo le hago a ustedes es, ¿cuántos creyeron en Cristo y entregaron su vida y desde ese día han caminado con Él hasta hoy? 3, bueno, 3 cristianos, está bien. Aquí a lo que me refiero es a un cristiano carnal, es aquel cristiano que solamente piensa en Dios cuando va a la iglesia, cuando ve a algún hermano de la iglesia, cuando oye alguna canción cristiana, cuando abre la Biblia, a lo mejor cuando peca. Es aquel cristiano que se acuerda de lo espiritual cuando viene una aflicción, una enfermedad o una adversidad. En otras palabras, ese cristiano que me estoy refiriendo es aquel que hace todo lo que Dios manda en su palabra, de forma, vamos a decir, intelectual, pero no es aquella persona que vive directamente o diariamente, naturalmente en lo espiritual. Bueno, en Josué 1:8, si usted me acompaña, vamos a ver un ejemplo que el Señor le mandó a Josué a hacer cuando entró a Jericó. Josué 1, verso 8. Cuando la Biblia se refiere a alguien que no anda conforme a la palabra de Dios, mayormente se está refiriendo al cristiano tibio, al cristiano que ya el Señor le presentó su palabra, fue salvo, pero no anda conforme a la obediencia de la palabra. Si esto no existiera en la iglesia, cristianos tibios o cristianos carnales, entonces en la iglesia no hubiese que predicar nada, sino en la calle, porque se está refiriendo a los carnales no creyentes, entonces el mensaje es para allá afuera. Pero predicamos el evangelio, lógicamente es para crecer cada día y para animar al que está tibio. Fíjense lo que dice Josué 1:8. ¿Están allá? Bueno, dice, la primera palabra es muy importante. ¿Cómo dice? Nunca, ¿verdad? En el griego, en el chino, en el japonés significa nunca, ¿verdad? Bueno, nunca es la palabra que Romanos utiliza también para decir los que andan en el Espíritu, ¿verdad? Por ejemplo, yo he usado ejemplos bien básicos como ¿a quién se le olvida su nombre? A nadie, ¿verdad? Pero usted no anda repitiéndolo, sino que está allí. Usted sabe que se llama de esa manera. Eso es una manera de pensar o usar como ejemplo de los que andan en el Espíritu. Usted sabe que es cristiano y debe andar conforme a su vida cristiana. Pero si usted se le olvida que es cristiano, entonces ahí es el problema del cristiano que anda en la carne. Aquí le dice el Señor a Josué, nunca, es la palabra clave, se apartará de tu boca este libro de la ley. En otras palabras, mi palabra, dice el Señor. Sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Un carnal interpreta esto, todo lo que yo quiero en el mundo me saldrá bien, pero un espiritual entiende que todo lo que haga le saldrá bien es conforme al plan de Dios, ¿verdad? Bueno, al inicio comienza diciendo, nunca se aparte esta palabra de tu boca. Y luego dice dos cosas. Número 1, para que guardes, y número 2, para que hagas.
En otras palabras, mente, corazón y cuerpo, vamos a decir. Si la palabra está en todo tiempo en mi mente, lógicamente mi corazón responde a lo que está aquí. Y por tercero y consiguiente, todo lo que hago va a ser conforme a su palabra. Esa es la idea. Entonces, antes había que recordar estas palabras. Y lógicamente hoy también debemos meditar en ella, pero es diferente. Porque ahora el Espíritu que mora en nosotros es quien nos recuerda la palabra de Dios. Y nosotros debemos andar en ese sentimiento, en esa mente de Cristo, haciendo las obras de la Biblia, como dice la palabra. Si ustedes notan, en el Antiguo Testamento había que traer a memoria la ley. Había que estar citando, por eso los judíos se paran frente al muro de lamentos y recitan la Biblia. Es una manera de repetición. Están hablando de Deuteronomio. Y el Señor dijo, pondré mis leyes en sus mentes y en sus corazones, y no se olvidarán más de mi palabra, y yo les seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Ahora, cada vez que usted hace algo malo o peca, no es ahora su conciencia que le recuerda eso, sino ¿quién? El Espíritu. En ese momento el Espíritu lo confronta, vamos a decir, trae convicción. Y usted responde al Espíritu, pero usted y yo tenemos que permanecer en ese Espíritu. ¿Para qué? Para no pecar, para honrar a Dios, para adorarle, para caminar en el Espíritu como cristianos. Bueno, una mente carnal nunca llega a crecer espiritualmente, porque el crecimiento espiritual no se define del todo en el conocimiento de la Biblia. Ese es el primer paso. Sino que el conocimiento de la Biblia me ayuda a yo obedecer a Dios, y cuando yo obedezco, en cada situación, en cada prueba, en cada, vamos a decir, prueba o aflicción que el Señor envía, cuando yo respondo en obediencia y yo veo el resultado de lo que Dios hace en eso, eso es lo que edifica mi fe. Porque la palabra dice que la fe entra por el oír, y el oír la palabra. Entonces, cuando yo respondo en obediencia, es así que mi carácter se va formando como Cristo. Si yo no obedezco la palabra, nunca creceremos espiritualmente, nunca. Se quedará aquí el mensaje. Y si no baja aquí, nunca tendremos convicción. Nunca debemos confundir naturaleza con educación. Naturaleza con educación. ¿Qué significa esto? Naturaleza habla de nuestro carácter, de lo que somos. ¿Qué somos? ¿Carnales? ¿Quién dijo carnales? ¿Somos carnales? No, no somos carnales. Somos espirituales, somos cristianos, ¿verdad? Pero aquí noten que la naturaleza es lo que demuestra lo que hacemos, demuestra nuestra naturaleza. No es lo que hago que define mi naturaleza, sino mi naturaleza define lo que hago. Por ejemplo, usted puede aprender algo, usted puede por repetición aprender cualquier cosa. El hecho de que usted diga muchas veces pan, usted no se convierte en una panadería, ¿verdad que no? Es imposible. Tiene que salir el pan de una panadería. Entonces, usted sabe que ese pan provino de una panadería. Cuando usted y yo obramos como cristianos, es la evidencia de que somos cristianos. Es del centro del Espíritu que el Señor forma el fruto y lo llevamos o lo damos. Esa es la idea. Eso nos va a ayudar, hermanos, a no tratar de hacer para ser. No tenemos que hacer para ser, sino tenemos primero que ser para poder hacer. Ahora, ¿cómo es que podemos ser? Lógicamente es la fe, permanecer en la vid, para que la savia fluya a través de mí. ¿Cuál es la diferencia de naturaleza y educación? Usted puede ser educado en la Biblia. Usted puede, vamos a decir, repetir normas bíblicas. Pero es diferente cuando usted ya no puede pecar o no quiere pecar, porque su naturaleza no se lo permite. Sabemos que estamos en esa transición. ¿Están conmigo? Una mente cristiana puede seguir un patrón, pero un cristiano que anda en una mente espiritual lo actúa por naturaleza. Vamos a hacer un ejemplo que les va a ayudar a entender. Por ejemplo, imaginemos una muchacha, una joven, que le quiere celebrar una fiesta sorpresa a su papá. ¿Verdad? Una muchacha le quiere preparar una fiesta sorpresa a su padre. Pero esta muchacha, la hija del festejado, que es su papá, invita a una amiga para que le ayude a hacer los preparativos. ¿Están conmigo? ¿Van entendiendo? Ok. ¿Cuál es la diferencia
al poner las manos en esos preparativos de las dos. Hay una diferencia. ¿Saben cuál es? Naturaleza, intelecto. Una lo está haciendo por amor al padre, otra lo está haciendo porque su amiga le dijo. No sé si lo entendieron. Todo lo que la hija está haciendo, lo está haciendo pensando en su papá. Yo conozco a mi papá, lo que voy a hacer, lo voy a hacer conforme a él le gusta, para que él esté contento cuando venga la sorpresa. La amiga lo que está haciendo es repitiendo lo que la hija dice. Mira, ponlo aquí, pero la hija, la amiga, perdón, no lo está haciendo de corazón, lo está haciendo de intelecto. Quien lo está haciendo de corazón es la hija. ¿Sí lo entendieron? Entonces, esa hija está enfocada, vamos a poner que el agradar al padre es andar en lo espiritual. Todo lo que ella está haciendo, ella está más entregada en complacer al padre que en cualquier otra cosa. Mientras que la amiga lo único que está haciendo es dándole una manito. A la amiga no le interesa si algo no queda perfecto, porque la amiga lo que está es ayudando, ¿verdad? Yo vine a darte una manito, pero la hija no. La hija dice, tiene que quedar bien porque es para mi papá. Esa es la diferencia de servir a Dios con el corazón o servir a Dios con la mente. Cuando usted sirve a Dios, usted no lo hace para el hombre, porque el hombre es fácil de complacer, ¿verdad? Dios nos pide perfección, pero no nos pide que seamos perfectos en el sentido de al obrar, sino que cuando obedecemos a Dios, hermanos, y lo hacemos de todo corazón, aunque no quede bien, el Señor ve el corazón. Eso es lo que dice la palabra. Usted y yo, como cristianos, tenemos que permanecer caminando en el Espíritu en todo tiempo, hermanos. ¿Que lo hacemos? No. Pero cada día debemos de crecer en cubrir cada vez más en nuestro corazón más y más territorio, en nuestra mente más y más territorio en meditar en su palabra, obedecer su palabra, buscar su presencia. Cada vez tenemos que crecer en esto. Ahora, puede que usted no esté del todo allá. Mi pregunta es, ¿estamos en progreso hacia allá o no? Porque podemos andar en la carne y de repente llega el domingo y vuelvo otra vez y me pongo el uniforme de cristiano y me siento aquí, el lunes me lo quito y vuelvo y me lo pongo el viernes y vuelvo y me lo quito. Eso no es andar en el Espíritu, hermanos. Sino que la palabra que yo estoy recibiendo hoy tiene un porqué, un propósito porque yo vine hoy. Yo no vine a cumplir con un horario, espero que no. Yo vine a recibir la palabra porque cuando yo salga, yo quiero vivir para Dios, quiero glorificarlo a Él. Quiero prepararle su fiesta sorpresa, en otras palabras. ¿Sí lo entienden? Bueno, hay 3 formas de ejercitar la mente, pero solamente una es correcta. Por ejemplo, quiero cubrir estas áreas porque nos podemos confundir en prácticas de lo que hacemos y no es bíblico. Hay personas no creyentes que pueden citar la Biblia en momentos de necesidad, ¿verdad? Para el que cree todo le es posible. Son textos muy populares, ¿verdad? Cuando viene la aflicción, ayúdate que yo te ayudaré. Proverbios 41, 29, ¿verdad? No sé dónde sacaron eso, pero no lo dice la Biblia. Y hay personas que citan la Biblia y la memorizan, incluso se hacen tatuajes que dice, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Malinterpretado el texto, pero se lo ponen en tatuajes. Y una persona te puede decir, oh, yo creo en Dios, yo sé la Biblia, y te citan 2 o 3, 6, 7, 8 versos, y piensan que eso lo hace cristiano. Leímos en Romanos 8 que el que no tiene el Espíritu no es de Él. Entonces, una persona natural no puede operar en lo espiritual si no es nacido de nuevo. Lo primero. El segundo grupo es cristiano que se ocupa de lo espiritual de manera parcial. Es aquel cristiano que a veces lee la Biblia, a veces ora, a veces esto, a veces obedece, a veces no. Y obediencia parcial se convierte en desobediencia, ¿verdad? Si usted obedece a Dios a veces, eso nos hace desobedientes, porque obedecer a veces, ¿verdad? Aunque a veces podemos fallarle a Dios. Hay una diferencia cuando estamos viviendo para Dios que nos gana la debilidad o la humanidad. Pero Dios sabe el corazón. Dios sabe que estamos ocupados en Él, aunque fallemos. Y el tercero es el cristiano que vive ocupado en las cosas espirituales. Número 1, mencioné a un no creyente que cita la Biblia aquí y allí. El segundo es un cristiano que vive la vida espiritual de manera parcial. Y el tercero es aquel que está, y esto lo quiero enfatizar, el tercero no está bien por ser perfecto, sino en lo que se ocupa.
Mente, corazón, alma, todo ocupado en el reino de Dios. No importa dónde estemos, ocupados en Dios. Bueno, Romanos 8:6, y volvemos allá. Vamos al libro de Romanos 8, verso 6. Dice lo siguiente, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. El mismo texto nos ayuda a entender de que le está hablando a cristianos, porque una persona que está muerta, lógicamente está ocupada en la carne, lógicamente está muerta, no hay forma de morir. Por eso dice, el que se ocupa en la carne muere, es porque lógicamente tiene la vida espiritual del Señor ya. Pero muchos cristianos van a escuchar que dice que aquí está hablando del no creyente y el creyente. Y es imposible, porque si no, lógicamente nuestra práctica sería automática y no natural y por obediencia. Luego vemos que dice, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Ahora, ¿cuál es la palabra que podemos ver aquí clave? Ocuparse, ¿verdad? Ocuparse. Ahora bien, la palabra ocuparse significa dar atención en todo tiempo. Eso significa ocuparse, dar atención en todo tiempo. Usted puede, de momento, usted puede reaccionar en la carne, pero no significa que está bien cuando reaccionamos en la carne porque nos desconectamos de Dios o nos olvidamos de Dios. Usted no se olvida de su nombre. Si usted le llaman, usted se llama Pedro y le llaman como Juan, usted no voltea la cabeza, ¿verdad que no? Usted no mira atrás, usted no se llama Juan, se llama Pedro. Entonces, si usted es cristiano, yo también, debemos de andar en la naturaleza nueva que el Señor nos mandó a andar, vestidos del nuevo hombre, como dice Efesios. Bueno, ocuparse significa dar atención en todo tiempo. Cuando yo busqué esta traducción, me acordé del texto orar sin cesar. Y la definición de orar sin cesar que el Señor me compartió es pedir sin parar. Quiero que lo piensen por un momento, denle tiempo allí. Orar sin cesar significa pedir sin parar. ¿Sí lo entendieron? ¿Qué es orar? Es hablar con Dios, con la intención de pedir. Esa es la idea. Siempre que hablamos con Dios estamos pidiendo. Pero esta palabra pedir sin cesar o pedir sin parar, ¿verdad? Es con la idea de dependencia. O sea, hay cosas que usted no le pide a su papá o a su mamá, como niño, vamos a decir, pero usted sabe que usted depende de esa persona. Usted está tranquilo porque en su mente está inclinada a la dependencia de su papá y su mamá. Entonces, orar sin cesar es aquella conexión espiritual en todo tiempo que nos hace dependientes de Dios y confiados en Dios en todo momento. Por ejemplo, ¿qué significa pedir sin parar? ¿Cuántas veces y en qué tiempo necesitamos a Dios? Siempre, ¿verdad? Ahora, no siempre caminamos entendiendo eso. Porque si yo voy a amarrarme los cordones de los zapatos, ¿para qué pedirle a Dios eso si yo puedo? Pero ¿cuántos se han quedado así doblados? Da risa, pero es cierto. Hay personas que se han quedado así, se lo han llevado al médico y en silla de rueda. Entonces, la palabra pedir sin parar, estoy traduciendo el texto orar sin cesar, al igual ocuparnos, vivir ocupados en esto, lógicamente significa total dependencia a Dios. Ahora, hay dos letras que definen esto, hermanos. En la Biblia hay una sola palabra que tiene dos letras. Nuestra práctica es la fe. Eso es fe. Entonces, pedir sin parar, yo lo puse así para que lo entendamos. No es que significa literalmente así, pero para que lo entiendan. Pedir sin parar es que yo en mi mente y en mi corazón sé que yo no puedo estar sin lo que Dios me da. Yo no puedo vivir sin Dios. Por lo tal, yo necesito pedirle que me cuide, pedirle que me guarde, pedirle que me sustente, pedirle sabiduría, pedirle amor, pedir. Señor, guárdame, cuídame, llévame, dame tu gracia en todo tiempo. ¿Entendieron? Entonces, ¿qué es ocuparse? Volviendo al texto de Romanos. Los que se ocupan de la carne, lógicamente es el que tiene la mente puesta en las promesas terrenales. A lo mejor tiene una casita que compró allá, ¿verdad? Por no sé dónde, por China, y está con la mente allá, ¿verdad? ¿Quién estará cuidándome mi casita, verdad?
¿Y quién estará esto? O tiene unos ahorros allá, ¿verdad? No sé si en Suiza, no sé. Pero su mente está solamente pensando en aquellas cosas que le da seguridad, en el dinero que ahorró, en el cheque que no le ha llegado, y eso le trae afán, y ese afán trae inseguridad, y la inseguridad trae miedo, y el miedo mata la fe. Fíjense cómo una cosa lleva a la otra. Pero yo trabajé por 31 días, me toca mi cheque al día de mañana, y no me lo han pagado. Bueno, hasta donde yo puedo ir donde el patrón y decirle, patrón, jefe, boss, como le decimos aquí, necesito mi dinero. Pero tu jefe te dice, no hay dinero. ¿Qué hacemos? Confiar en Dios. Me mira y dice, confiar en Dios. Qué fácil, pastor, ¿eh? Eso dice la Biblia, hermanos, que dejemos la justicia al Señor, que Él hará justicia. Claro, reclamamos, pero no entramos al punto de demandar y pelear y, ¿verdad? Mi cheque, porque somos cristianos. Y es allí donde Dios nos va a probar. Ahora, en ese momento que no me ha llegado el cheque, yo debo estar ocupado en las cosas de arriba. Porque usted puede ocuparse en la carne y decir, ¿y cómo voy a pagar esto? ¿Y ahora cómo voy a hacer esto? Y ese es el afán que Cristo habló. No os afanéis, porque han de comer o que han de vestir. ¿No hacen esto las personas de dónde? Del mundo, los gentiles. Pero nosotros no así. Y aunque pasemos hambre, hermanos, debemos de permanecer. ¿Que es fácil? Lógicamente no. Pero lo que lo va a hacer fácil es cuando su corazón ame a Cristo por encima de todo. Eso es lo que lo hace fácil. Y esta palabra, ocuparse del Espíritu, hermanos, nos está hablando de andar en todo tiempo reconociéndolo a Él. Hay un proverbio muy bueno que dice, reconócelo en todo, ¿verdad? Y Él enderezará tus veredas. Reconócelo en todo. ¿Dónde se ejercita el reconocimiento? ¿En el corazón, en las manos o en la mente? Aquí. Piensa en Él en todo momento, en decisión, en pensamientos, en sentimientos. Le voy a hacer una pregunta. ¿A quién se le hace a veces difícil levantar la Biblia para leerla? ¿Necesitan ayuda? No levantan la mano hasta que no ven a alguien primero. ¿No? Yo no soy el más malo aquí. Yo no soy Barrabás. Bueno, hermanos, hay momentos así. Pero hay momentos donde tenemos tanta sed que solamente el Espíritu nos va a llenar en ese momento. Cuando tenemos un problema, ¿a quién corremos de primero? Ay, verdad que yo soy cristiano. Debí de correr primero en oración. No, déjame llamar a un amigo que yo conozco que trabaja en tal lugar que me va a ayudar. Y dejamos a Dios de último cuando nadie nos da la mano. Eso es andar en la carne. Eso es ocuparse en la carne. Cuando no meditamos en Él. Miren, les voy a decir algo, hermanos. ¿Han oído historias de gente rica que han enviado a sus hijos a un lugar pobre para probar su carácter y para que sean edificados? ¿Sabe usted que esos padres que lo hacen muy bien y con mucha sabiduría, aman a sus hijos? No le dicen, no, tranquilo, no le demente a nada, tú tienes una herencia ahí. Eso es matar el hijo. Pero yo conozco, creo que lo he comentado aquí, una persona que tiene mucho dinero, no somos amigos, lo conozco, ¿verdad? Y al hijo le hizo un trabajo una vez. Son dueños de casi el país entero en mi país. Y oí una historia, no sé si es real, pero la voy a usar como ejemplo, donde su papá lo mandó a Boston, como decimos nosotros, a pasar trabajo. A pasar trabajo, hermanos. Llegó a comer solamente pan con limón, teniendo millones y millones de dólares de su familia en el banco. Ahora, ¿por qué usted cree que lo hizo? ¿Quién me dice? Por amor, hermanos, para formar su carácter, para que el dinero no lo mate y el orgullo. Y a veces Dios nos ve pasar hambre, hermanos, y usted diría, ¿cómo Dios puede aguantar eso mirando a su hijo pasar hambre? Lo hace por amor. Por amor lo hace. Créanme, mis hermanos. Y no lo entendemos porque no somos Dios. Pero cuando pasa la prueba, usted mira atrás y dice, Señor, si vuelve y pasa, otra vez aguanto. ¿Saben por qué lo dicen? Porque usted está celebrando el fruto que dio en esa prueba. Pero muchos corremos esa prueba y decimos, Señor se olvidó de mí. Bueno, no. Romanos 8 nos dice que tenemos que estar ocupados en lo espiritual. Una mente espiritual es aquella que para todo, hermanos, depende de Dios. Y quiero que sepa que todo significa todo, hermanos, todo. Miren, yo soy el mejor ejemplo para sentirse autosuficiente. Estoy hablando del viejo yo. Y todavía batallo, pero hay cosas que yo le pido a Dios que parecen muy sencillas, parecen muy pequeñas. Pero cuando desarrollamos esa dependencia del Padre, llega un momento que usted no puede hacer nada sin Dios. ¿Quién se ha levantado una mañana afanado, corriendo de la cama para hacer algo y luego a la puerta dice, yo no he orado hoy? ¿A quién le ha pasado eso?
A mí me ha pasado. No se vaya al infierno por eso. Y usted está afanado ese día, ay, la hora, y usted corre que corre. Y en la puerta cuando va a abrir, el Espíritu te dice, A mí me ha pasado. No hace mucho tenía que mover el carro, se me olvidó que limpiaban de un lado y a correr se ha dicho. Me iba a tirar por la ventana como Batman. Y en la puerta el Señor me detiene, me dice, ahora lógicamente si me voy y se me olvida, no es que por eso me perdí o pequé en el sentido voluntario, sino simplemente me levanté atribulado. Pero le voy a decir esto, hermanos, llegará un tiempo, yo no sé si a usted le pasa ahora, no estoy comparando la vida espiritual, llegará un momento que usted no va a poder ni pestañear sin pensar en Dios. Créanmelo, hermanos. No se va a poder levantar si lo primero que llega a su mente es el Señor. No se va a poder acostar si lo último que usted piensa es el Señor. No va a poder decidir si usted primero no viene donde el Señor. Pero eso es un hábito espiritual que debemos nosotros desarrollar confiando en todo. Y eso es lo que quiere decir, ocuparse de la vida, de lo espiritual, es vida y paz. ¿Por qué es vida y paz? Lógicamente el Espíritu nos vivifica, pero la paz es de que Dios tiene control. La fe produce paz. Quiero dejarles saber, hermanos, que el miedo, cuando obedecemos a Dios, no está hablando que no tengamos temor en el sentido de que no sintamos ningún miedo. ¿Cuántos de nosotros tomamos decisiones que nos da miedo? A todos. Nunca se va a acabar ese miedo. Pero cuando Dios dice no temas, está diciendo tranquilo que yo voy a proveer o yo voy a hacer lo que voy a hacer. Pero siempre va a haber ese miedito allí. Y lógicamente Dios quiere ver que a través de ese miedo nosotros obedezcamos con todo y el miedo. Siempre habrá ese temor, porque si no, no tendría sentido o sacrificio la obediencia. ¿Sí me entienden? Siempre va a haber ese pequeñito miedo y eso no es falta de fe. ¿Se acuerdan del hombre que no pudieron sacarle el demonio a su hijo? Dijo, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Sí lo oyeron ese texto en Marcos? Creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Qué quiere decir eso? Yo creo que tú puedes, pero nunca, no sé si, vamos a decir que el Señor derrama su poder en nosotros para que veamos cómo Él se manifiesta y eso nos da fe por Él. Entonces este hombre decía, yo creo que tú puedes, pero ayuda a mi incredulidad al hacer el milagro. Entonces cuando usted y yo se nos da una orden, la fe es confiar con los ojos cerrados, oigan bien, obedeciendo lo que Dios dijo. No lo que yo pienso, lo que Dios dijo. Y una vez se cumple eso, nuestra fe crece un poco y crece más. Y van a venir más pruebas más grandes, pero va a ir creciendo, hermanos. Pero si andamos en la carne, cuando viene la adversidad, la primera ayuda que buscaremos, ¿dónde es? En lo terrenal. Miren, hay veces que tenemos necesidades en una oficina, vamos a decir. Y en esa oficina trabaja tu hermana o tu hermano, un amigo, qué sé yo. No es cierto que inmediatamente decimos, oh no, tranquilo, ahí trabaja fulano, tranquilo. Está todo resuelto. Y el Señor te mira y te dice, oh, está todo resuelto. Y llamas por teléfono, no, esa hermana ya no trabaja aquí. Ay, Señor, ayúdame. Ahí cambia, ¿verdad? La oración. Pero es porque confiamos en que podemos, hermanos, y no podemos sin Él. 1 Corintios 2:14. No debemos olvidar, hermanos, que existen dos mundos, dos reinos, uno espiritual que es invisible y otro terrenal que es visible. Y cuando usted habla de esto, lógicamente el mundo lo verá como loco, pero es una realidad, hermanos. Hay personas no cristianas que han tenido experiencias sobrenaturales. Y cuando se nos olvida que hay un mundo invisible, espiritual, que está allí, por eso dice Efesios 6:12 que no confundamos nuestra guerra, no es contra el hermano, el prójimo, es contra espíritus, demonios, ¿verdad? Que se encuentran en regiones celestes. 1 Corintios 2:14, miren lo que dice. Dice, pero el hombre natural, fíjense cómo este texto lo define, el hombre natural es aquel que no tiene el Espíritu de Dios. Y muchas veces, hermanos, creo que he compartido esto, a veces uno piensa que entendió algo en la Biblia que leyó. A veces usted dice, sí, yo entiendo lo que dice. Y usted, su confianza dice, yo entendí, sí, claro que lo entendí, pero no produjo nada. Es una señal de que no entendimos. Cuando usted lea la Biblia, usted puede estudiar la Biblia, ¿verdad? Y va estudiando y entiende muchas cosas, pero hay una palabra que va a salir. Y esa palabra, no sé si Dios la ilumina o no sé qué pasa, usted dice, wow, esa palabra como que me habló a mí. Eso es lo que significa
nutrirse de la palabra de forma espiritual. Dios está utilizando esa fuente de vida para darte agua en ese momento. Esa es una señal de detenerse allí y comenzar a orar. Señor, háblame aquí, ¿qué me estás mostrando? ¿Qué me quieres decir? Y es así como leemos la Biblia, buscando que Dios nos hable a través de ella. Porque si usted la lee como una revista, no va a producir la vida espiritual en nosotros. ¿Están de acuerdo? El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Por qué son locura? Porque no tiene el Espíritu Santo y no va a entender, y no las puede entender, dice el texto, porque se han de discernir espiritualmente. Cuando usted y yo vivimos una vida espiritual, el mundo nos llama locos. El mundo nos llama, ¿verdad? Hay decisiones que usted toma, que su familia es la primera que le dice, no, se te fue el juicio ya. Y es porque no entienden el propósito de Dios. Aquí la palabra locura, quiero reiterar esto, no significa adivinar, no significa, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer esto por fe. Porque hay gente que dice la fe es loca, entonces no debemos cuestionar, sino solamente creer. Bueno, hay que tener cuidado porque la fe significa obedecer a lo que Dios dijo. Nunca la fe es, bueno, quiero eso, por fe lo voy a comprar o lo voy a pedir o lo voy a declarar. No, eso no es bíblico. Fe significa que Dios me dio una orden, ya sea en la palabra, en la predicación, por el Espíritu, y yo debo de obedecer esa palabra confiando en Él. Eso es fe. Nunca tomo una decisión basada en fe, como dicen por ahí, creyendo que lo que yo quiero, Dios me lo va a dar porque yo creo. Entonces es ahí donde Satanás se mete y no hay manera de nosotros saber si vino de Dios o no. Siempre hay evidencia de la fe, hermanos, testificando la grandeza de Dios, el cual es digno de confianza. O sea, ¿cómo testificamos la fe? ¿Cómo sabemos que esa fe sana tiene que ir alineada con qué? Con la palabra. No puedes romper la Biblia, no puedes romper la palabra de Dios. Pero también sabemos que el que nos mandó a dar esa orden, o el que nos dio la orden en este caso, que es Dios, tenemos que tener el corazón bien puesto. ¿A qué me refiero? Hay veces que oímos cosas que la gente dice, por ejemplo, yo siento de Dios, ¿verdad? Tal o cual cosa. Y eso que sintió esa persona puede parecer bíblico. Por ejemplo, hay personas que te pueden dar una ofrenda, vamos a decir, ¿verdad? Sentí de Dios darte esto. Un ejemplo, ¿verdad? Y eso a veces es difícil porque puede que Dios use a una persona, pero la actitud como la persona te entregó esa ofrenda demuestra que lo hizo en la carne, ¿verdad? Por ejemplo, hay personas que le encantan decir lo que hacen, ¿verdad? Que Dios lo mandó. Y tienen siempre una historia, siempre dicen, no, el Señor me dijo, puso en mi corazón hacer esto con fulano. Y eso es pecado, hermanos, es pecado. A menos que no sea una enseñanza para testimonio o para edificar en ese momento, no debemos decir lo que Dios nos dice que hagamos. Lo que pasa es que queremos darnos a sentir que somos espirituales, que la gente vea que yo soy espiritual, y eso es de la carne. Bueno, eso es parte también de cómo andar en la carne. La fe, hermanos, lo que vengo hablando, no es tanto lo que dice, ¿verdad?, en el mandamiento, sino quién lo dice. A veces Dios nos va a mandar a hacer cosas que no tienen sentido. Y no debemos enfocarnos tanto, y voy a explicar esto, en lo que dice Dios, en este caso, sino quién lo dice. Lógicamente evaluamos lo que dice con la Biblia, pero luego tenemos que decir, bueno, ¿quién lo dijo? ¿El pastor, un hermano o lo dijo Dios? Y si fue Dios que lo dijo, créanlo que se va a cumplir, sea lo que sea que Dios haya dicho. ¿Sí lo creen? Si Dios mandó, Él va a respaldar, pero si Dios no mandó, no va a respaldar. Vamos a ver este ejemplo en Hebreos 11:27, hermanos. Este texto que vamos a leer nos va a ayudar a entender lo que es andar en el Espíritu, lo que es andar en la fe cristiana. Aquí se está hablando de Moisés, Hebreos 11:27. Hay un patrón en el capítulo 11 de Hebreos y es por la fe, ¿verdad? Se repite mucho por la fe. Todo lo que ellos hicieron fue por la fe, ¿verdad? Ya definimos que andar en el Espíritu, ocuparse del Espíritu, es andar en fe. Aquí, este texto que parece muy simple, un solo verso, vamos a leer el 27. Dice, por la fe, yo le voy a agregar Moisés, su Biblia no dice Moisés, pero está hablando de él.
Por la fe Moisés dejó a Egipto. Ahora me quiero detener un momento allí. Moisés dejó, ¿qué dejó? A Egipto. Nosotros por la fe dejamos el mundo, ¿verdad? Pero en el caso de Moisés hay una pequeña diferencia. Es que Moisés era un líder mundial, era hijo de la hija del rey en ese tiempo, terrenalmente hablando. Tenía una posición que muchos mataban por tenerla. Entonces, no es lo mismo usted y yo salir del mundo que Moisés en este caso. No es lo mismo, por ejemplo, que ahora mismo usted oiga que el hijo de Donald Trump puso en riesgo su herencia y el respeto por su padre por seguir a Cristo. Un ejemplo poniendo. Y este muchacho está entregado a las misiones y sirviendo a Cristo, ¿verdad? Es diferente cuando él dejó lo que él dejó a nosotros en este caso. Moisés dice que por la fe dejó Egipto. Y no solamente el mundo, sino en ese tiempo ellos eran dueños de eso. Dice, no temiendo la ira del rey, y fíjense lo que dice, hermanos, porque se sostuvo como viendo, ¿a quién? Ahora, quiero que noten que la palabra invisible tiene I mayúscula. Eso quiere decir que se está refiriendo ¿a quién? A Dios. ¿Por qué digo esto? Porque, otra vez repito, a muchos creen que la fe es una fe ciega, que yo creo que Dios lo puede hacer y porque nada de eso es bíblico, hermano, sino que aquí él se sostuvo como mirando al invisible. Lógicamente dice como mirando. ¿Por qué dice como y no dice mirando? Porque lógicamente Dios es invisible. Juan dice nadie jamás ha visto a Dios. Pero dice la palabra aquí, hermanos, dice que la mente de Moisés, dice que él se sostuvo. ¿Qué es sostenerse, hermanos? Es permanecer. ¿Se acuerdan lo que acabamos de hablar de lo que significa ocuparse? La palabra la relacioné con orar sin cesar. En otras palabras, en ningún momento olvidar la promesa de Dios, la confianza en Dios, dependencia en Dios. Las 3P, la promesa, el poder y su palabra. Nunca se le olvidó. Pero aquí, o es la persona, palabra y poder, perdón. Aquí vemos que Moisés, hermanos, se sostuvo. ¿Se sostuvo de qué? Esa es la pregunta. ¿De qué, hermanos? De la oferta que dejó atrás. Y en muchos de nosotros vienen ofertas diarias. ¿Para qué? Para que nos movamos y no nos sostengamos, es la palabra, en la fe. Vienen ofertas y pueden ser grandes o pequeñas, pero ayer compartía con los varones de que tenemos dos extremos, hermanos. Podemos ser tentados por el placer o por el sufrimiento. Por ambos. Hay gente que piensa que porque sufre más que el que vive en placer. Y el placer se hace más difícil porque estamos de acuerdo. Entonces aquí vemos que Moisés dejó el placer para elegir los padecimientos de Cristo, hermanos. Porque se sostuvo como viendo a quién. Bueno, ¿qué pasaría si Moisés tuviera una mente carnal? Piensen en eso por un segundo. Fijaría su mirada en las cosas terrenales que se ven como riquezas, fama, poder, gloria de hombre, y se le haría imposible obedecer a Dios. ¿Se imagina Moisés en su mente lamentándose por lo que dejó atrás? Hay cristianos que son así. No, hermanos, yo antes de conocer a Cristo tenía un buen trabajo. ¿De verdad era mejor? Moisés no le dio mente a eso. Moisés no dijo, bueno, me voy, pero dejo mi cama de pluma de ganso. Y los servidores allí echándome fresco y uvas y comida. Moisés no pensó en eso, hermanos. Dice que se sostuvo mirando la promesa. Por eso es que una mente espiritual ejerce la fe al pensar en las promesas, en quién es el Señor, en lo que Él hizo por mí. Eso es lo que nos estimula a vivir para Él. Pero si usted se olvida del Señor y de la palabra y no camina en el Espíritu, se le hace imposible, hermanos, porque vivimos en un mundo, especialmente en Nueva York, donde nos bombardea con imágenes, colores, música, películas, y no le sume a ustedes la gente como se viste en la calle. Es cada segundo, hermanos, bombardeándonos y bombardeándonos. Si usted no tiene su mente sosteniéndose como mirando al invisible, no va a poder seguir este camino. Eso es la mente espiritual en este caso. La carnal es aquella que se entretiene, lógicamente, un poquito con las cosas del mundo, pero de repente dice, bueno, todo el mundo está en batalla, ¿verdad? Voy a volver un poquito a leer la Biblia. Y dura 6 horas viendo televisión o en el teléfono, no sé qué, y 2 minutos en la Biblia. Y de noche pasa el día entero con la mente en las cosas terrenales, pero para no perder mi paz en el sueño, tengo que orar antes de acostarme.
Eso no es la vida cristiana. Eso no es andar con la mente, hermanos, en las cosas de arriba. Una mente que no ha sido ejercitada en lo espiritual siempre necesita evidencias para creer. Ese es el otro peligro. Que una persona que tiene la mente carnal nunca cree cuando Dios le dice, da el paso. Confía en mí, espera en mí. Vamos al libro de Juan 20 para que veamos un ejemplo de un hermano incrédulo. ¿Quién se acuerda de ese hermano incrédulo? De los discípulos de Jesús. ¿Verdad? Bueno, no queremos ser Tomás. Tomás tenía aquí un problema. Juan 20, verso 25. Me dicen amén, por favor, cuando lleguen. 20:25 de Juan dice, aquí, lógicamente, ya Jesús resucitó y se le apareció a los discípulos. Y continúa el 25 diciendo, le dijeron pues los otros discípulos a Tomás aquí, al Señor, ¿qué dice? Hemos visto. Él les dijo, Tomás, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, ¿qué dice? No creeré. Eso es una mente carnal. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro. Cuando yo leía esto me reía solo. Van a ver por qué. Y con ellos Tomás estaba allí sentado. Llegó Jesús estando las puertas. Piensen en eso que dice ahí, hermanos. Están comiendo con las puertas cerradas y el Señor atraviesa. Eso dice. Y llega Jesús con las puertas cerradas. Lógicamente, si no hubiese atravesado las puertas, no tiene que decir puertas cerradas, porque hubiese dicho tocó. Pero dice que atravesó, hermanos, y se le apareció a ellos allí. Ahora, ¿creen que el Señor lo hizo a propósito? ¿Sí o no? Claro que sí, por su incredulidad. Dice que estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz. En otras palabras, en mi país dirían, cálmense, ¿verdad? No se asusten, porque lógicamente pueden pensar que es un fantasma o lo que sea. Luego le dijo a Tomás, ahora fíjense que no vino a otra persona, sino directamente a Tomás. Pero pasaron ¿cuántos días? 8 días. Dice, Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Ahora, ¿se acuerdan la definición de materialismo que dimos? Esto es materialismo, exactamente. Eso es creer nada más lo que podemos ver y tocar y entender. Dice, mira mis manos, se acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, para los que no creen que Jesús es Dios. ¿Y cómo le dijo? Y Dios mío, ¿verdad? Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Es aquí, hermanos, donde se traza la línea del creyente carnal y el creyente espiritual. Ahora, ¿Tomás era creyente? Sí, pero no ejercitaba su vida espiritual. Luego de eso, Tomás define que hizo muchas cosas, pero en ese momento Tomás estaba más asustado y no creía lo espiritual porque su mente era carnal. Una mente espiritual es aquella que mira las cosas terrenales como algo que es simplemente, hermanos, un medio para ejercer la voluntad de Dios. Repito, una persona que es espiritual ve todas las cosas terrenales como medio para cumplir la voluntad de Dios. El dinero, el trabajo, todo lo que tenemos, lo que poseemos o lo que Dios nos da, es solamente un medio para cumplir su voluntad. Por ejemplo, veamos algún ejemplo de alguna mente espiritual y su percepción acerca de lo material. El espiritual nunca le da prioridad a lo material antes que lo espiritual. Es una señal, hermanos, que usted puede usar para medir en dónde usted está. Cuando usted le da más prioridad a lo material que lo espiritual. Cuando cada decisión y de la manera que usted ve su vida, usted siempre lo calcula en lo terrenal. Por ejemplo, usted dice, tengo que tomar una decisión. Y usted dice, bueno, es que si hago esto, voy a perder esto. Si hago esto, ¿verdad? Me voy a ganar esto. Y siempre la mente carnal es así. No decimos, si hago esto, glorifica a Dios. Y puedo bendecir a un hermano. Y puedo crecer espiritualmente. Esa es una mente espiritual. Porque está mirando a través de los lentes del espíritu, no de los lentes terrenales. Bueno, una persona espiritual
usa el dinero como medio para sobrevivir, para bendecir al prójimo y para honrar a Dios. Ese es el sentido del dinero para el espiritual. Lógicamente para el carnal no, para el carnal es su sentido de seguridad. El dinero es su seguridad, tiene su fe en el dinero. Pero el espiritual no lo ve así. El espiritual ve eso como un medio para bendecir, para honrar a Dios o para hacer algo que Dios quiere hacer a través de ese dinero. Pero muchos de nosotros, con la mente carnal, nos agarramos de 20 pesos y ese es nuestro Diosito, ¿verdad? Y el que tenga allí la foto, el billete, ¿verdad? Ese es su Dios allí. Pero muchos saben que ese dinero, sea lo que sea, no solamente dinero, hermanos, lo que tenemos, todo, que si Dios nos dice dalo, debemos, no voy a decir que lo haríamos, pero debemos decir, Señor, lo que tú digas. Y siempre vivir con ese pensamiento de perderlo todo. Yo digo que como cristianos debemos de vivir con cosas como que están perdidas disfrutándola. ¿Sí me entendieron? Tener las cosas como que están perdidas, pero disfrutándola. En otras palabras, son pasajeras. Es como cuando le dicen a alguien, ¿verdad?, que le vienen a quitar el carro en 2 meses. Y dice, bueno, déjame, ¿verdad?, disfrutarlo en 2 meses hasta que vengan a buscarlo. Es más o menos una idea así. De lo que tenemos no es nuestro. Exactamente, sí. Cuando le dan, cuídame esa casita de playa ahí temporalmente. Y luego te llega la hora de venir a tu choza. Y decimos, ay, se me acabó, ¿verdad?, la fiesta. Es así, hermanos, todo eso es pasajero. Un carnal, ¿verdad?, su mente está más ocupada en las cosas materiales que lo espiritual. Por lo tal, su fe nunca crece, sino solo cree en lo que alcanza a ver. Esta fe, hermanos, le tengo para decir que siempre el del carnal está fundamentada en la fe de otros. Siempre están dándole honra a otro. Wow, la hermanita fulana me llama la atención, es increíble cómo Dios la usa y Dios hace y no sabes lo que me dijo. Nunca dan testimonio personal. No, el hermano fulano de tal es un hombre de Dios y Dios lo usa y Dios esto, pero nunca dan testimonio de sí, porque no andan en el Espíritu. Vamos a 1 Corintios 2:13 para ver otro ejemplo. 1 Corintios 2, verso 13. Dice, ¿están allá? Dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, en mayúscula, acomodando, y van a notar aquí 2 E minúsculas. ¿Sí lo vieron? Espiritual a lo espiritual. Bueno, esta palabra acomodando denota una conexión de aquellas cosas invisibles que nosotros las conectemos con las cosas visibles espirituales. En otras palabras, hay cosas, por ejemplo, la palabra dice que los demonios están en todo tiempo, en todo lugar. El cielo está lleno de demonios. Pero como no lo vemos, andamos, ¿verdad?, tranquilos. Como yo no veo, el que nada ve, ¿cómo dice? El que no siente, corazón que no ve, ¿cómo es? Ayúdeme. Corazón que no ve. Exactamente. Ojos que no ven, corazón que no sienten. Es así. Y es una realidad. Si usted no ve, que es como dicen muchos por ahí, dice, si el Señor abriera los ojos un segundo para ver el reino espiritual en qué está, nos espantaríamos, hermanos, caeríamos de cabeza al piso. Pero lógicamente el Señor sabe cómo somos y por lo tanto nos da ese discernimiento a todos. Hay muchos que lo tienen. Pero aquí la palabra acomodando es el Espíritu trayendo las cosas invisibles, las trae a nosotros para que nosotros la acomodemos con lo espiritual visible. ¿Qué es lo espiritual visible? La palabra. Mientras más usted conoce la palabra, cuando Dios le dice algo, usted lo conecta. ¿Cuántas veces le pasa que usted dice, wow, mira lo que dice el verso tal de tal capítulo? ¿Sabes qué me pasó? Lo mismo que dice la Biblia. ¿Cuántos le pasan? A muchos. Entonces, el Espíritu te habla o te pone un sentir, no sé cómo se manifiesta a ustedes, pero Dios le habla. Y en ese momento Dios te dice, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Esa persona, porque hay dones que es diferente. Dones es algo directo. Hay personas que ven un demonio en una persona así, sin tener que conocer la Biblia. Pero lo que me refiero es a nuestro carácter cristiano, donde cada decisión tenemos que conectar lo espiritual a lo espiritual. Por ejemplo, cuando tomamos decisiones, muchas veces pensamos que esas decisiones terrenales no están conectadas a lo espiritual. Y le voy a decir algo, hermanos, no se lo olvide.
todo es espiritual, ya sea de Satanás o sea de Dios, una de dos. Cada decisión que usted toma, usted está dando un paso más adelante con el enemigo o un paso más adelante con Dios. Todas las decisiones, todas repercutan a lo eterno. Lo que usted hace hoy, mañana tiene un resultado o una consecuencia. ¿Están de acuerdo? Por eso es que en todo lo que hablamos, lo que miramos, lo que hacemos, lo que tocamos, lo que compramos, todo, debemos hacerlo para la gloria de Dios. Entonces, eso es lo que nos va a ayudar a tener discernimiento espiritual también. Cuando yo decido que lo quiero hacer para Dios, el Espíritu me habla y me dirige, y la palabra siempre está allí vigente. Pero cuando actuamos en egoísmo, somos engañados así. Porque usted dice, voy a comprar esto, ¿cómo yo sé que es de Dios? Bueno, lo primero es el corazón, ¿para qué lo voy a comprar? ¿Verdad? ¿Cuál es la intención de comprar esto? ¿En qué glorifica a Dios esto? ¿En qué ayuda a mi prójimo? Y así sabemos si es de Dios. Y pedirle dirección, reconócelo en todo y Él enderezará tus veredas. Todo esto, hermanos, es un conjunto de cosas para tomar decisiones, para hablar, para todo lo que hacemos en la vida, para resumir. Bueno, debemos de permanecer en la fe para poder identificar desde esa posición lo espiritual. Si usted se mueve de lo que es la vida espiritual, vamos a decir, de la posición espiritual, usted no va a poder ver desde ese punto de vista cuando viene un ataque del enemigo, por ejemplo, porque usted está mezclado con lo carnal. Usted no se da cuenta. Es diferente cuando usted está posicionado en Dios, usted mirar desde afuera todo. Y eso es lo que está hablando Romanos 8 de la mente espiritual. Quiero que me acompañen ahora a 2 Corintios. Esto de la mente espiritual o de ocuparnos en lo espiritual, lógicamente se complica mucho por la falta de fe y confianza en Dios. Porque es tan fácil usted perder de vista el propósito. Es tan fácil porque usted está caminando hacia algo que usted no ve. Aunque sí se ve, pero no se ve. En otras palabras, usted no lo ve con estos ojos, pero como Moisés dice que veía el invisible. Vemos la palabra. 2 Corintios 5, 6. ¿Están allí? Dice así que vivimos confiados siempre. Ahora fíjense lo que dice Pablo. Confiados siempre. Y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Y luego dice el 7. Porque por fe andamos, no por vista. Bueno, ¿qué está diciendo Pablo? Andamos por fe, no por vista. Es fácil entenderlo, ¿sí o no? No andamos por lo que vemos con los ojos, andamos por lo que creemos según Dios. Esa es la idea de vivir la vida cristiana. La percepción es algo sumamente importante, mis hermanos. No es lo mismo usted ver desde afuera o a distancia, ver un niño sufrir, que usted ver su propio hijo sufrir. Hay una diferencia, ¿verdad? Eso se llama percepción. No es lo mismo usted verlo de lejos que usted mismo experimentarlo. No es lo mismo usted ver por CNN un país que está en guerra que usted vivir en ese país que está en guerra. Es diferente. Ahora quiero que noten esto, ¿no es cierto que al cambiar esa percepción el corazón cambia? Lógicamente actuamos diferente. Cuando usted se le olvida la guerra que hay en lo espiritual, lo que cuesta no caminar en el espíritu, usted anda en otra percepción. ¿Cómo se llama esa percepción? Carnal. Usted anda mirando por los lentes de lo que puede tocar o razonar. Y ese es el engaño que recibimos de Satanás. Quiero usar un ejemplo, no tienen que buscarlo. Mateo 6:22. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Luz aquí es vida. La palabra ojo, lógicamente entendemos que los ojos que tenemos fueron dados con el fin de cuidarnos y con el fin de discernir entre lo bueno y lo malo. Usted tiene esos ojos es para que todo lo que usted decida, usted pueda razonar si está bien o mal. ¿Sí me doy a entender? Usted camina en la calle mirando hacia adelante, no hacia atrás, para no caerse en el hoyo. Pero esta palabra ojo, que aparece en Mateo, significa el deseo del alma, los deseos de nuestra alma, el deleite del ser humano. Bueno,
si usted no anda en el Espíritu, esa es la parte que viene la guerra o la batalla. Si usted no anda conectado en la palabra de Dios, lógicamente se le va a ser imposible discernir en lo espiritual. Si usted no anda ocupado en las cosas del Señor, usted no va a poder discernir. Estudiamos eso hace 2 viernes atrás. Desde la verdad es donde usted discierne toda la mentira. Si usted se entra en la mentira, desde allí usted no puede distinguir la mentira. Es desde el punto de vista de la verdad que usted define todo lo demás es mentira. Cuando usted es una persona espiritual, es cuando usted comienza a tener entendimiento espiritual. Si usted no lo aplica, no lo vive, no lo practica, no puede tener la experiencia personal. Por ejemplo, vamos a Mateo 16. Vamos a ver un ejemplo con Pedro. Pedro era bien carnal, pero a la vez amaba al Señor y lógicamente estaba siendo procesado por el mismo Señor. Pero vamos a ver una de las veces que Pedro actuó de manera carnal. En un momento le dijo al Señor, tú eres el Cristo. Y podemos ver que el Señor le pudo revelar eso de manera espiritual. Pero cuando el Señor le dijo que tenía que ir a Jerusalén a morir y a padecer, el verso 23, vemos que Pedro lo confronta y fíjense lo que le dice Jesús. Pero él, volviéndose, aquí Jesús, dijo a Pedro, ¿cómo le dijo? Quítate de delante de mí, Satanás. ¿Me eres? Pero fíjense lo que dice a continuación. ¿Por qué, lean conmigo, no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres? ¿Sí lo vieron? Entonces aquí lo que está diciendo el texto, lógicamente, es que Pedro no pudo discernir la decisión del Señor porque tenía la mente en lo terrenal, tenía la mente en lo carnal. ¿En qué estaba pensando Pedro? Por un momento piense en la prosperidad terrenal del Señor. Lo querían hacer rey en la tierra sin pagar el precio de la cruz. Por eso el Señor le dice, tienes la mira en las cosas de aquí. Quita la mira de las cosas de aquí para que puedas entender el propósito de Dios. Es necesario que yo vaya a la cruz. Si no, no hay redención para salvación. Entonces, lógicamente, cuando usted y yo tenemos, oigan bien hermanos, la mira en las cosas materiales, terrenales, somos un instrumento en las manos de Satanás. Lo vemos en este ejemplo. El Señor no le dijo, quítate Pedro, le dijo, quítate Satanás. Entonces, cuando andamos con la mente ocupada en las cosas del Espíritu, ¿quién está gobernando nuestro corazón? Dios. Andamos en el Espíritu. Pero cuando no andamos en las cosas de Dios, viviendo para glorificarle, para bendecir a mi prójimo, viviendo conforme a su palabra, Satanás nos usa como instrumento. Fue lo que pasó con Pedro. Se le puso delante al Señor y quería hacerlo tropezar. Ahora, tropezar aquí no está hablando que se iba a caer al suelo. Tropezar aquí es, miren lo que significa tropezar, es detener el avance del camino del Señor a hacer la voluntad de Dios. Por eso dice la Biblia, muchos tropiezan o muchos tropezarán. Tropiezo es detenernos de avanzar en el camino. Entonces, si estamos caminando la vida espiritual, nuestra mente debe estar fijada en las cosas de arriba. En el momento que usted quita la mirada en las cosas de arriba, hermanos, en la promesa de Dios, en lo que Él hizo, usted está caminando en la tierra, en lo carnal, y se está desviando, tropezó en ese momento. Por eso dice Hebreos, dice, para que lo cojo se enderece y no se salga del camino. Entonces, la vida espiritual aquí es la que nos lleva a terminar en la meta, que es Cristo. Pero si usted y yo estamos pensando en pajaritos volando y mariposas brincando y pensando en qué voy a hacer mañana y qué voy a hacer aquí, dónde está mi dinero y qué sé yo, todo lo que distrae y no vivimos aplicando en todo tiempo nuestra mente a la palabra, es ahí donde Satanás se mete y nos hace tropezar. Y luego nos salimos y comenzamos a ver otras cosas suceder en nuestra vida espiritual y preguntamos, Señor, ¿qué pasó? El Señor te pregunta a ti, ¿qué pasó? Y a mí. Te saliste del camino, se te salió de la mente y te dejaste llevar del enemigo. Bueno, Romanos 8:6, vamos a volver al mismo texto para terminar. Romanos 8, verso 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. El ocuparse de la carne es muerte,
y el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Bueno, hay tres cosas que podemos definir cuando nos ocupamos de la carne. Dice el texto, produce muerte. Tres cosas. Amar, desear, hacer. Es bueno que escriban eso. Amar, desear, hacer. Si quieren, defínanlo como número 1, amar. Número 2, desear. Número 3, hacer. Amar, desear, hacer. Todo lo que usted y yo hacemos se desarrolla de esta forma. Usted ama, usted desea y luego hace. Por ejemplo, de momento usted tiene $20 en el bolsillo, está pasando por una heladería donde venden helados allí, ¿verdad? Y usted ama un helado que venden allí. ¿Qué es lo que sigue? El deseo. Y luego, comprarlo. Es tan fácil, ¿verdad? Bueno, tengo el dinero, lo amo, lo deseo, pues es fácil, lo compro. Ahora, aquí lo que estoy haciendo es simplificando cómo operamos nosotros. Usted siempre va a ceder a lo que ama. Esa es la idea. Por eso el texto en Romanos 8 dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Qué significa esa palabra los que son? Lógicamente los que son está hablando de la voluntad de nosotros. Al amar a Dios somos del Espíritu. Pero si no amamos a Dios sobre todo, sino las cosas, somos de la carne, aún siendo cristianos. Bueno, inicia en el corazón amando esta vida. Estoy hablando aquí de lo carnal, amando las cosas de aquí. Lógicamente, si yo amo las cosas de aquí, y es aquí donde viene muchas veces el problema de la distracción, y cuando oramos que la mente anda de aquí para allá, no tenemos enfoque en una sola cosa. A veces es por el corazón de doble ánimo, que quiere un poquito del mundo y un poquito de Dios. Si a usted le pasa que de repente se le va la guagua en la mente, en el momento usted no tiene control de su mente, es por eso, es porque no hay dominio de sus decisiones, no hay un control en lo que quiere. Es como el niño en la juguetería, ¿verdad? Dice, yo quiero uno de esto, y lo toma, ok, toma, no, yo quiero este. Y luego le das, no, yo quiero aquel. Papá dice, no, pero ¿cuál es que quieres? Así a veces actuamos espiritualmente. Viene una cosa por aquí, decimos, no, me gusta eso. Viene algo espiritual, me gusta aquello. Y estamos en esa distracción. Si usted batalla con la distracción, es porque no tiene una definición en a quién ama. ¿Sí lo entendieron? Yo sé que hablé mucho, pero el espíritu se lo acomode. El corazón dicta a la mente lo que desea, lógicamente, porque el corazón es el que siente, aquí es el alma. Y la mente dicta al cuerpo lo que va a hacer. Lo que amo, eso es lo que deseo, y lo que deseo, eso es lo que hago. Fue por eso que el Señor tuvo que poner su espíritu en nosotros, para que Él produzca en nosotros tanto el querer como el hacer. Pero ¿cómo es que vamos a querer y hacer? Es cuando estemos ocupados aquí. Porque siempre el cuerpo responde conforme usted tenga en este bolsillito. Usted nunca va a hacer algo sin primero el cerebro le dictamine. Claro, la voluntad es el corazón, pero quien le dice cómo hacerlo o cuál tomar o etcétera es la mente, los sentidos. Por eso es que Pablo le dice en 2 Corintios, creo que 11:3, le dice, me temo que como la serpiente, ¿verdad?, extravió los sentidos de Eva, también a vosotros le pasa igual. ¿Cómo extravió los sentidos? Porque le ofertó cosas que la puso loca, por así decir. Pero si amamos a Dios, todos nuestros sentidos deben estar enfocados, ocupados en Él. Eso es una persona con la mente espiritual. Mi mente le pertenece a Dios. Van a venir siempre, hermanos, pensamientos inicuos, inmorales, etcétera. Pero usted debe de identificarlos y antes de que eso se conciba en su mente, inmediatamente usted dice, no, esto no es de Dios, mi mente es de Cristo. Pero muchas veces usted no puede detenerlo y luego baja el corazón. Y por eso es que viene la obra del pecado. Pero si no amamos a Dios, nuestra mente va a estar vacilando, va a estar volando en el aire pensando en cosas. El ocuparse del Espíritu es igual. Y en Romanos la palabra ocuparse del Espíritu está hablando del Espíritu con E mayúscula. En otras palabras, usted y yo tenemos un Espíritu. Sí saben eso, ¿verdad? Lo hemos estudiado. Pero el Espíritu Santo está en mí, guiándome, fortaleciéndome con su gracia, dándome sabiduría y revelándome las cosas que son del Espíritu. Mi espíritu, que es un niño, vamos a decir así, es un niño que necesita que lo lleven de la mano, ese espíritu debe estar ocupado ¿en quién? En el Espíritu Santo, en lo espiritual, para que Él le diga por dónde ir,
qué es de Dios, qué no es de Dios. Pero a veces ese espíritu, si se torna al alma, que es lo que siente, lo que ve, lógicamente ceder a la carne es más fácil. Entonces usted tiene que obligarse personalmente a someterse a las cosas del espíritu. Pero lógicamente la palabra que va allí no es obligarnos, más bien es cada día pelear esa batalla porque amamos a Dios. Y lo que iba a decir era que es el mismo paso, es amar, desear y hacer. Si amo a Dios, primer mandamiento, lógicamente le voy a ceder mis sentimientos al Espíritu, lo que Él pone en mí como querer. Entonces yo permito que ese querer, yo lo entretengo, lo guardo, lo ocupo, me entretengo en eso para cuando vaya a ser, obedezca a Dios de manera natural. Llegará un momento donde hay veces que al principio, hermanos, se hace difícil. Cuando somos niños, lógicamente es como cuando estamos enseñando a un niño de 1 año a hablar. De repente el niño no sabe decir papá, sino dice papú, ¿verdad? Pero ya a los 2, 3 años ya dice papá bien. De momento que ya el niño actúa natural. Ya él sabe cómo decir, dice papi, papá, padre, en todos los idiomas. La vida espiritual es así. Si usted es nuevo, lógicamente se toma tiempo en ese enfoque a Dios. Pero llega un momento en que ya usted no puede vivir sin el Señor, donde usted es un adulto ya, un adolescente espiritual, donde usted mismo busca permanecer allí. Amar, desear y hacer. Si amo a Dios sobre todo, si deseo las cosas de Dios sobre todo, obedeceré a Dios sobre todo. Cierren sus ojos. Padre, te damos gracias, Señor, por el mensaje que nos has compartido en esta noche. Yo te pido, Señor, que podamos no solamente pensar en esto por un momento, sino permanecer en esto. Sabemos, Padre, que tú nos dices en tu palabra, Señor, que el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y si no tenemos vida en Cristo o no tenemos paz, esa es la respuesta. A lo mejor no estamos ocupados en las cosas de arriba, sino en las de la tierra que traen afán. Yo te pido, Padre, que podamos desde hoy corregir eso, Señor, y confiar en ti, ocupados en ti, amándote a ti, para cuando tengamos que tomar alguna decisión u obrar, lo hagamos de manera espiritual. Todo esto te lo pido por gracia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.